Bienvenidos al curso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control IPRC. Mi nombre es Gilmer Cano. Previamente, al inicio de nuestras labores, es importante seguir algunas recomendaciones. Debemos identificar nuestros peligros potenciales asociados con nuestro entorno de trabajo. En este caso, nuestro trabajo virtual. Debemos conocer nuestros protocolos de emergencia, familiarizarnos con los procedimientos básicos de primeros auxilios, conocer nuestras rutas de evacuación, conocer nuestras zonas seguras internas y externas, conocer a nuestros brigadistas, quienes actuarán en una situación de emergencia. Es importante también configurar nuestro espacio de trabajo, asegurarnos de contar con una silla ergonómica. En videos anteriores hemos precisado respecto a la silla ergonómica, así que los invito a ver ese curso denominado Ergonomía y Pausas Activas. Debemos contar con un escritorio y una pantalla que estén ajustados de tal manera que eviten las posturas inadecuadas. La parte superior de la pantalla debe estar a la misma altura de la línea de visión. Es importante también la salud mental y el manejo del estrés. Lo lograremos estableciendo horarios de trabajo, estableciendo una planificación, de tal manera que evitemos el agotamiento. También es importante dedicar tiempo a las actividades que promuevan el bienestar, como puede ser actividades físicas, en caso de trabajos en alguna organización, participar en los programas de pausas activas y una alimentación saludable. El objetivo del presente curso es identificar los peligros a los que está expuesto todas las tareas y actividades, evaluar cada uno de nuestros riesgos encontrados en la identificación de peligros. Para ello, empezaremos con la definición del peligro. El peligro se define como fuente de situación con potencial para dañar a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de ellas. Y el riesgo es la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es decir, el riesgo es el efecto de exponerse al peligro con una posibilidad de daño. En palabras muy sencillas, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere una consecuencia. Tenemos ejemplos de peligros y riesgos. Hemos definido el peligro, no solamente es una fuente, sino también puede ser una situación, puede ser un acto que realiza la persona que puedan ocasionar daños. Como por ejemplo, en caso sea un peligro, si es una fuente, podría ser el piso resbaloso. Si nos referimos al peligro como situación, podríamos decir, por ejemplo, trabajos con proyección de partículas calientes. Si nos referimos al peligro como acto, podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, manipular un tablero eléctrico con las manos húmedas. Esos serían los peligros identificados. Vamos a ver los riesgos asociados a cada peligro. Recordemos que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y ocasione daños. En caso el peligro sea piso resbaloso, el riesgo será riesgo de caída al mismo nivel. Si estamos expuestos al peligro, trabajos con proyección de partículas calientes, el riesgo será contacto con partículas calientes. Y si estamos frente a un peligro que es manipular el tablero eléctrico con las manos húmedas, el riesgo será el riesgo de contacto eléctrico. La identificación del peligro es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Ello es importante porque
Identificar correctamente el peligro nos permitirá definir sus características y más adelante establecer controles efectivos. Dicho lo contrario, si no se identifica correctamente el peligro, no podremos establecer las características de este peligro y por lo tanto existirán limitaciones a la hora de establecer los controles. El proceso de identificación de los peligros es a través de la observación, examinar el entorno de trabajo y las tareas, identificar los posibles peligros que ya hemos, conforme a la definición que hemos brindado anteriormente, y luego realizar el proceso de evaluación de riesgos. Todo ello debemos registrar tanto la participación de los trabajadores como la aprobación del IPRC. La evaluación de riesgos puede realizarse a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o formar un equipo de trabajo para la realización de esta. Recordemos que la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser con la participación de los trabajadores, con la participación de un profesional competente. La participación de los trabajadores puede darse a través de entrevistas o a través de también de la aprobación del IPRC en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la evaluación del riesgo debemos revisar los documentos, las políticas, las normas. Debemos considerar también los puestos de trabajo, las funciones que realizan las personas, los trabajadores en este caso. Caracterizar correctamente su puesto de trabajo a fin de obtener las actividades, identificar los peligros y los riesgos asociados a cada tarea. Se pueden realizar inspecciones y observaciones como parte de la identificación y evaluación del riesgo. Se pueden revisar también los permisos de trabajo, las hojas de seguridad denominados MSDS, manuales de los equipos, fichas técnicas de los materiales o los equipos, o las instrucciones del fabricante. También debemos contemplar, conforme al artículo 77, actualizado con el Decreto Supremo 002 del 2020, que el IPER debe ser realizado por puestos de trabajo. También se deben contemplar las actividades rutinarias y no rutinarias. Asimismo, se deben contemplar aquellas situaciones del trabajo que puedan generar condiciones de emergencia. En la gestión de riesgos tenemos una jerarquía de controles, empezando por el más efectivo en la parte superior del triángulo hacia el último, que es menos efectivo. Tal como nos menciona la norma, el control más efectivo será eliminar el peligro por completo. Sin embargo, en muchos procesos productivos, ello implicará eliminar el mismo proceso, porque existen peligros intrínsecos asociados a ciertos procesos productivos. Entonces nos menciona, si en caso no se pudiera eliminar el peligro, debemos sustituir el peligro con algo menos riesgoso. Acá podemos poner un ejemplo. Si tenemos el peligro, por ejemplo, del día a día, la exposición, digamos, a la lejía, ¿no? Existen lejías ahora en forma de gel, es decir, es el mismo producto, pero menos riesgoso. Podemos poner otro ejemplo. Si estamos trabajando, digamos, con arena que contiene sílice como componente, podemos
usar una arena que no tenga sílice y de esta manera estaremos sustituyendo un material por otro menos peligroso. Si no pudiéramos realizar los controles de eliminación y sustitución, debemos realizar un control de ingeniería. Modificar el proceso y el entorno de trabajo mediante acciones de ingeniería. Si no se pudieran realizar ninguna de estas anteriores, debemos realizar los controles administrativos, que son elaboración de procedimientos, capacitación, mejora en los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Si no se pudieran realizar controles administrativos y en última instancia, menciona la norma, debemos dotar a los trabajadores de equipos de protección personal. Debemos resaltar también de esta parte que los controles, eliminación, sustitución y controles de ingeniería, le llamamos los ingenieros dedicados a la seguridad y salud en el trabajo, le llamamos controles duros, porque modifican la severidad del peligro en este caso. Y los controles administrativos y equipo de protección personal le llamamos controles blandos, porque no modifican la severidad del agente o del peligro. A continuación mostramos el IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Es el método 2, una matriz de 3x3 recomendado dentro de las opciones de la Resolución Ministerial 050-2013. Podemos detallar aquí algo importante. Conforme hemos mencionado en el artículo 77, actualizado por el Decreto Supremo 002 de 2020, que actualiza al artículo 77 del Decreto Supremo 0050, realiza algunas precisiones respecto al IPER. El IPER debe ser por puestos de trabajo. Debe realizarse con la participación de los trabajadores. Ello puede darse de forma individual o a través de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe realizarse con la participación del personal competente. Deben realizarse por puestos de trabajo. Deben caracterizarse los perfiles y las tareas que se realizan, caracterizándose si estos son rutinarios o no rutinarios. También se deben contemplar si estas tareas pueden generar o no situaciones de emergencia. También se debe contemplar la sensibilidad de los trabajadores y tener un enfoque de género. Inicialmente, debemos contar con un procedimiento para el IPRC, es decir, para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, donde se establecerán las definiciones relativas al IPRC, el equipo de trabajo y la metodología. Como parte de ello, es importante establecer una lista maestra de peligros y riesgos dentro de cada entidad o cada empresa a fin de estandarizar la identificación de los peligros. Una vez recogido la información de los peligros y las tareas, haber caracterizado los perfiles de puesto, realizaremos la valoración del riesgo a fin de calcular el nivel de riesgo puro. Es decir, el nivel de riesgo puro es el riesgo sin tomar en cuenta los controles. Posteriormente, recomendaremos determinación de medidas de control para posteriormente valorar el riesgo residual. El riesgo residual viene a ser el riesgo puro, lo que queda del riesgo puro una vez establecidos los controles. La importancia de la identificación correcta de peligros. Prevenir accidentes y lesiones. Protege la salud de los trabajadores. Aumenta la productividad y la eficiencia. Cumplir con las regulaciones legales. Debemos tener en cuenta que como entregables de la identificación de peligros surgen una serie de acciones, como son necesidad de capacitaciones por puesto de trabajo, necesidad de exámenes médicos, necesidad de seguros, necesidad de equipos de protección personal,
entre otros. A continuación brindamos algunos ejemplos de medidas de control para puestos administrativos. Adquisición de sillas ergonómicas. Como hemos descrito en el video anterior, denominado de ergonomía y pausas activas, deben ajustarse al artículo 17 de la Resolución Ministerial 375. Se deben contar con escritorios con altura adecuada. Tener en cuenta que hoy en día existen escritorios que son regulables en altura. En caso de no contar con ello, se pueden adaptar con una serie de accesorios como es soporte de teclado y mouse, o de pronto con reposapiés que puedan evitar posturas inadecuadas de los trabajadores. Respecto a la iluminación, también hemos brindado alcances respecto al nivel mínimo requerido para oficinas, que es de 300 lux para evitar la fatiga visual y los accidentes. La gestión del estrés es importante. Para ello, debemos manejar programas de capacitación en manejo de estrés o en salud mental, programas de bienestar y tiempos de descanso adecuados. La seguridad informática es tener directivas de contraseñas seguras, de protección, de antivirus para proteger la información de la entidad. Como hemos detallado en el presente curso, podemos concluir que la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control es un proceso esencial para la seguridad y salud en el trabajo, donde identificaremos los peligros, evaluamos los riesgos, plantearemos los controles, generando las acciones correspondientes para la mejora continua. Y con ello estaremos realizando la labor preventiva para evitar los accidentes, proteger la salud de los trabajadores y con ello aumentando su productividad y mejorando el clima laboral. Se recomienda realizar revisiones periódicas en el sistema de gestión de riesgos, actualizaciones del IPER, como todos saben, de forma periódica, como lo establece el artículo 77 que ya hemos detallado en las diapositivas anteriores. Y con ello promoveremos una cultura de seguridad y salud en el trabajo.